Muy buenos días a todos y todas. El Centro de Estudios Humanistas de las Américas, con integrantes en Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, México, Estados Unidos, Islas Canarias, Emiratos Árabes también. Les da una cálida bienvenida a un evento más de la presentación de resultados de las indagaciones que realizan sus integrantes con métodos propios referidos a los saberes, sentimientos y prácticas de pueblos originarios y de la ciencia tal como la conocemos. Desde la mirada del humanismo universalista se hablará hoy de mitos, cultura y religiosidad del Egipto antiguo para plantear la situación actual en la que se encuentra África, su proyección temporal, desde los legítimos antecedentes históricos del proceso fundacional de la humanidad. Y desde Panamá les agradezco su presencia, la participación que tendremos en este tema valioso. Cedo en este momento la palabra a Mónica Sumelso, quien atiende las áreas de dirección y comunicaciones del Centro de Estudios Humanistas de las Américas. Ella es chilena, estudió comunicación social, pertenece al movimiento humanista desde los 90, tuvo su primera intervención con la cultura mapuche y después con la cultura aymara. Ella nos presentará a nuestro conferencista y moderará el desarrollo del encuentro. Adelante, Mónica. Muchas gracias, Efraín. Efraín, que es vocero y enlace de nuestro Centro de Estudios Mundial de Humanistas y quien además atiende el área de formación de nuestro Centro de Estudios. Como ha dicho la conferencia internacional de hoy, para hablar del Egipto antiguo estará a cargo con nosotros nuestro Carlos Guajardo, quien es el coordinador central de nuestro CEA y quien también atiende el área de formación de nuestro centro de estudio. Carlos es argentino, es licenciado en Administración de Empresas, es máster en instituciones educativas, es miembro fundador del Centro de Estudios Humanistas de las Américas en el 2021, es investigador del nuevo humanismo desde el 2010 en el Centro de Estudio del Parque de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, fue rector de ISTEC, institución educativa de nivel superior. Investigó y presentó en el 2022 la cultura tumaco, la tolita y los pies negros en nuestro centro de estudios. Cedo el uso de voz a nuestro coordinador general con su presentación Antiguo Egipto, Carlos Guajardo. Bueno, Así que muy amables a todos por su presencia. Gracias, Mónica, por la presentación, Efren. Bueno, amigos, vamos a hacer la presentación hoy de hoy en particular de lo que es a mi modo de ver, una de las civilizaciones más significativas de la historia de la humanidad. Su duración en el tiempo, digamos, es solo uno de los elementos que uno podría llegar a tener en cuenta. Si bien todavía se están descubriendo cosas sorprendentes del desarrollo de esta civilización que abarcó una cifra aproximada de 40 siglos, es decir, estamos hablando de una vastedad de tiempo muy difícil de comprender en nuestra época de corta duración, de que todo parece inmediato. La permanencia en el tiempo de la cultura egipcia y su influencia en la historia de la humanidad realmente son una
una materia de estudio que es muy difícil abarcar en un solo encuentro y el que solo pretendemos una aproximación que nos interese para seguir indagando en periodos posteriores de esta cultura y obviamente en los aportes que nos han legado, como un todo que formamos parte de esta historia de la humanidad en un ciclo continuo. Bueno, ahora empezaremos con la presentación, Juan, si sos tan amable. Un minuto, Carlos, ya te la... De acuerdo. ¿Listo? ¿La ves? Sí. Te la voy a dejar abierta en los cuadritos como para evitar cualquier problema técnico. Así te puedes orientar un poquitico. Adelante, Bien, Carlos. de acuerdo. Si en tanto se vea bien en la exposición para nuestros amigos que comparten hoy el espacio, me parece bien. Bueno, esta primera aclaración tiene que ver con que vamos a abarcar hoy lo que sería el periodo predinástico, es decir, por ahí la historia más conocida de Egipto abarca las dinastías que se conformaron como tales, pero hay todo un periodo muy rico de la historia previo. Digamos, el cruce entre la prehistoria y la historia a veces se torna en un límite bastante difuso, ¿verdad? En el caso del periodo predinástico, hay una convención entre los historiadores que aproximan la duración a unos 4.000 años antes de nuestra era, pero hay antecedentes de nuevos estudios y estudios recientes que van dando cuenta de un periodo bastante anterior, digamos, estamos hablando de hasta 10.000 años atrás. Entonces, digamos, acá hay toda una cuestión a tener en cuenta porque parte de ese desarrollo que nosotros reconocemos en las culturas mesopotámicas han tenido que ver con este inicio de la historia escrita, ¿no? Que el comienzo de la historia aparece con la escritura y realmente estamos reconociendo, o sea, que como nos ha pasado en el análisis de las culturas americanas, que muchas eh, culturas, civilizaciones ágrafas, tienen que ser consideradas especialmente porque acá ponen en cuestión el tema de qué nivel de desarrollo alcanzaron esas civilizaciones. Muchas de ellas, sin un legado escrito, han tenido una muy importante presencia en la historia de la humanidad. Entonces, a la aparición de la escritura, digamos que es un antecedente que nos permite generar cierto tipo de localización, pero tendríamos que tomarlo de una manera provisoria, ¿sí? Bien, la siguiente, por favor. Bueno, acá en este mapa que es posible visualizar allí, eh, se puede apreciar que la cultura egipcia estuvo muy arraigada a ese paisaje, a esa ubicación geográfica, muy vinculada con el río Nilo y sus posibilidades de dotar de vida una zona muy desértica que si bien no, el curso del río no es el que actualmente se conoce, que se fue modificando con los siglos, fundamentalmente los descubrimientos que se han hecho hacia el desierto de Libia, el desarrollo de la cultura tuvo esta matriz de unidad geográfica, ¿sí? Si bien al principio estaban diferenciadas las poblaciones del Alto y del Bajo Egipto, la unicidad del territorio tuvo mucho que ver con la estabilidad de tantos siglos de esta civilización, ¿sí? Tal vez esto no hubiera sido posible en el caso de que no se diese una referencia tan concreta a una fuente vital como es la del río Nilo, ¿sí? Entonces, el, en principio, la ubicación geográfica es mucho más, en este caso de esta civilización, mucho más
que un antecedente de, digamos, de recursos simplemente o de comunicaciones, sino que ha configurado todo el desarrollo milenario de la civilización. Pensemos que en algunos de los, digamos, las extensiones más importantes en torno al río son de aproximadamente 40 kilómetros, ¿no? Lo que da una magnitud de la importancia que tuvo este río en el desarrollo de la civilización, la provisión de recursos y las referencias permanentes que se hicieron a él. Bien, la siguiente, por favor, Juan. Acá la pretensión de mostrar esta línea de tiempo eh, parcial, incompleta, si ustedes quieren, es al solo efecto de ver la comparación de los tiempos de desarrollo que les mencionaba, ¿no? Dos civilizaciones muy influyentes de la historia de Occidente, como fueron la griega y la romana. Ustedes pueden notar la diferencia en temporal que se dio en términos de duración respecto de la civilización egipcia, ¿verdad? El tiempo de desarrollo, la acumulación de conocimientos, la, la cantidad de generaciones que pasaron eh, heredándose unas a otras, perfeccionando conocimientos, profundizando en la profundidad de sus creencias, modificándolas obviamente, el dominio del territorio y a su vez la compenetración con ese territorio. ¿Sí? Bueno, esta línea de tiempo entonces lo que pretende es hacer una visualización rápida del tiempo de duración de esta civilización, reiterando la aclaración de recién, ¿verdad? Que estos 4.000 años antes de nuestra era son un periodo de tiempo que aún está en discusión, recordando que la incorporación de nuevas tecnologías en los estudios arqueológicos, hace que nuevos descubrimientos mm, pongan en cuestión presenten la necesidad de revisar lo ya estudiado, ¿verdad? Bien, vamos a a la siguiente, por favor. Bien, acá estaría entonces desarrollada lo que es la ubicación temporal de los periodos de los que estábamos hablando. Bueno, estamos abarcando los periodos predinásticos, todas las etapas del predinástico que incluyen un antiguo, un predinástico medio y un predinástico reciente, y el comienzo de lo que se conoce como reino antiguo o imperio antiguo. La unificación se estima que se dio aproximadamente entre el 3100 y 3200 antes de Cristo, con un rey, Menes o Menir o Nemer, o sea, son distintos nombres. Recordemos, y esto lo voy a tomar más adelante también, que la influencia de la cultura helenística produjo modificaciones terminológicas que han llegado hasta nosotros, que no son necesariamente las que respetan el, el idioma, fundamentalmente el idioma y la escritura egipcia, ¿verdad? Este rey entonces produce la unificación paulatina del Alto y Bajo Egipto, una situación de transición que llevó mucho tiempo, es decir, estamos hablando de una transición prolongada, perdón, que permitió, digamos, la integración de una cultura en torno al desarrollo territorial del que les había comentado. Eh, la, la clasificación temporal de estos periodos, de este periodo predinástico, se hace una referencia a las denominaciones Nakada o Nagada 1, 2 y 3. Nagada es un nombre de la ciudad del mismo nombre, donde se han hecho diversas exploraciones arqueológicas y que han ido dando cuenta de materiales que han permitido la datación. Esta ciudad está a unos 25 kilómetros al norte de la ciudad de Tebas, ¿sí? Nagada, y por eso sirvió de una fuerte referencia para los estudios históricos en la etapa predinástica, de la que los datos suelen no ser concluyentes. Eh, Sigamos la siguiente, por favor.
Bien. Bueno, acá tenemos uno de los legados que más nos sorprenden y nos han interesado cuando hacemos alguna referencia a la cultura egipcia, ¿verdad? Que es la escritura de jeroglíficos. Los jeroglíficos con su complejidad, perdón, son una forma, uno de los tipos de escritura que se utilizaron en Egipto, que estaba compuesto por signos y símbolos que representaban fonogramas o ideogramas. Acá hay que hacer vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Los jeroglíficos estaban estampados, además de los muros, en piedras, en esquelas, en producciones cerámicas, en tablillas, en papiros. Obviamente los papiros han sido que, de los que menos hemos logrado acceder a ellos, ya de que su propia naturaleza hizo que se degradaran mucho más fácilmente que los otros medios utilizados para estampar los jeroglíficos, ¿verdad? Pero les decía hacer un paréntesis porque la egiptología es una ciencia bastante nueva si la pensamos en los términos de la historia de la humanidad. Se vino a desarrollar con más fuerza en la segunda mitad del siglo XIX. El, digamos que acá es donde se dan los cruces entre interculturales que no necesariamente terminan siendo tan negativos, ¿no? Como accidentalmente sería en este caso. Napoleón Bonaparte, que en ese momento estaba representada al Reino de Italia, hizo una expedición militar hacia fines del siglo XVIII, ¿sí? A Egipto, y en esa expedición se recolectaron una gran cantidad de piezas, creo que fue la primera recolección sistemática de piezas del antiguo Egipto, siempre si tenemos en cuenta que la consideración por el lugar donde debían permanecer esas piezas arqueológicas era el propio Egipto, digamos. Recién esto se dio con la protección que empezó a presentarse recién entre, antes de mediados del siglo XX, es decir, la recuperación de piezas que habían sido extraídas y llevadas fundamentalmente a museos europeos. Pero en la expedición esta que les mencionaba, también accidentalmente un grupo de soldados en la localidad de Rosetta, que está en las proximidades del delta del Nilo, encontraron una esquela, la famosa piedra Rosetta, que contenía inscripciones no solo de jeroglíficos, sino en la escritura demótica, sobre la que nos vamos a detener en un rato, y el griego antiguo. Esto le permitió a Jean-François Champollion, un arqueólogo francés, que en años posteriores pudo traducir, digamos, empezar un camino de traducción del jeroglífico al griego antiguo y de esa manera interpretar lo que expresaban estos jeroglíficos, que en ese momento solo eh, daban cuenta de una forma de expresión desconocida, pintoresca si se quiere, muy original, pero que era muy difícil de interpretar. Entonces Champollion, que fue el que inició el camino de la traducción de esta escritura de jeroglíficos a idiomas accesibles, por lo menos a Occidente, y que Europa se interesara y pusiera recursos para el desarrollo de la ciencia de la egiptología hacia mediados fines del siglo XIX. Obviamente esto es un camino que está todavía en vías de desarrollo. Eh, Champollion heredó a otros, Champollion murió muy joven, a los 42 años aproximadamente, eh, y le heredó a un grupo de arqueólogos posteriores la continuidad de estos estudios sobre la traducción de los jeroglíficos, pero se puede decir hoy en día que hemos logrado una muy buena aproximación a la interpretación de estos jeroglíficos. Esta escritura tuvo distintas finalidades, pero fundamentalmente litúrgicas, ¿no? Vamos a reconocer que la cultura egipcia está muy
muy compenetrada con el culto a la muerte, la trascendencia, la dualidad, cosas que heredaron a otras religiones posteriores. Pero el jeroglífico básicamente tenía, si bien en una aplicación más mundana, digamos, fundamentalmente se utilizó en una escritura de tipo religiosa. El desarrollo del jeroglífico, como se ve acá en la imagen, en líneas y columnas, ¿sí? Las imágenes, ustedes van a ver que la orientación de la figura es la que da el patrón de lectura del jeroglífico, es decir, una imagen cuya el animal o la persona estuviesen observando hacia la izquierda o la derecha, daba el sentido en el que debía leerse el jeroglífico. Obviamente que esto es un sistema para iniciados, ¿verdad? O sea, imaginen ustedes la calidad artesanal de las personas que desarrollaban este tipo de escritura y cómo la influencia de ellos, digamos, tenía mucho que ver con este aspecto litúrgico y casi sacerdotal, ¿no? O sea, muy vinculado también a las creencias, a un panteón mitológico sobre el que vamos a detenernos un ratito enseguida. La siguiente, por favor. Bien, bien, acá como les decía entonces, los jeroglíficos tuvieron una notable influencia, digamos, como medio de escritura en la civilización egipcia, pero por razones obvias, digamos, era eh, poco práctico si yo lo que pretendía hacer era un registro más rápido de algunas cuestiones que tenían que ver con la vida cotidiana de la civilización, como por ejemplo cuestiones administrativas, comerciales, algunos textos literarios y cartas inclusive, sin excluir el uso religioso, lo mismo. La, la escritura hierática puede entenderse como una forma más simplificada de los jeroglíficos y con un cierto estilo cursivo de los mismos. Usaba los caracteres, estaban inspirados también en plantas, animales e incluso partes del cuerpo humano, ¿sí? Sigue la misma lógica de la fonética, digamos, fonogramas e ideogramas que tenían los jeroglíficos, ¿no? Eh, Esto, digamos, la hierática quizás fue la forma de escritura de mayor extensión en toda la historia de la civilización egipcia, ¿verdad? Que fue reemplazada, sustituida por esta demótica, que es la que eh, se entiende como una evolución de la hierática también que fue destinada mayormente a escritos seculares, ¿sí? Eh, Esto se utilizó hasta en el periodo tardío de la historia egipcia, la demótica, y el cambio se produce aproximadamente, digamos, de la preeminencia de la demótica sobre la hierática hacia el 660 antes de nuestra era. Bien, vamos a la siguiente, por favor, Juan. Bien, dentro de nuestros estudios, el destacar los sitios sagrados es un punto importante en la aplicación de este método al que nos remitía Efrén en la presentación, ¿verdad? Nos detenemos en él porque, en definitiva, nunca abandonamos el eje del estudio de la espiritualidad de las civilizaciones sobre las que investigamos y, por tanto, los sitios sagrados son una representación muy clara de cómo la espiritualidad se manifestaba de manera concreta en lugares dados a la peregrinación, pero fundamentalmente, como les explicaba más temprano, muy orientadas al culto de la muerte. La muerte no como el final definitivo, sino como una necesaria etapa de transición hacia una trascendencia, hacia un ascender, ¿sí? Y esto también nos remite mucho a lo que nosotros hablamos, ¿no? Los espacios profundos y un ascenso tiene mucho que ver con esto. En este caso, bueno, la imagen es la muy conocida efigie de Giza, que tiene cuerpo de león y una cabeza humana, ¿sí? Objeto de muchos estudios, pero también de profanaciones, también, digamos, la lesión que aparece en la nariz
de la Esfinge, es producto justamente de los cuestionamientos a, a prácticas religiosas que se dieron en el periodo musulmán de Egipto, porque la gente seguía ofreciendo ofrendas y peregrinando hacia este sitio, lo que hace que, bueno, tengamos esta imagen con un determinado deterioro. El- la otra imagen que vemos allí es el templo de Eftu, quizá uno de los templos mejor conservados y más visitados del actual Egipto, que estaba dedicado al dios Horus. En la mitología luego lo veremos necesariamente. Bien, los sitios sagrados tienen toda una connotación, es decir, eh, el culto a la muerte muy preciso, del que hablábamos, pero además un lugar de ofrendas, un lugar de peregrinación, lugares que fueron preservados más allá del misterio que involucraba su propia construcción, ¿no? Y el sacrificio que implicó para muchas generaciones el llevar adelante este tipo de construcciones majestuosas que nos han heredado hoy, justamente porque necesitaban, digamos, representar en este tipo de construcciones también su afán por la trascendencia, ¿no? Debía ser algo que superase el tiempo, el paso del tiempo. La siguiente, Juan. Bueno, acá en la siguiente, si bien no corresponden al periodo predinástico, ¿sí? Recuerden que las construcciones eran mucho más primitivas y recién empezamos a ver el desarrollo de las mastabas, paso previo a las construcciones monumentales de pirámides. En estas imágenes podemos ver el templo de Karnak en Luxor, ¿sí? Uno de los sitios que más referencias dio sobre la historia egipcia, y Abu Simbel, el templo dedicado a Ramsés II, que fue todo un esfuerzo también en el que coincidieron los intereses de la humanidad en torno a la presentación, ¿no? Abu Simbel fue salvado de las aguas de la represa de Asuán gracias a un esfuerzo internacional muy importante. Y ahí, bueno, podemos ver las imágenes de Ramsés II, quizá uno de los faraones que más eh, preeminencia tuvo en la historia egipcia. Vamos al siguiente. Bien. En lo que refiere a los animales, plantas y objetos sagrados, que bueno, es también parte de nuestros estudios y las vinculaciones que solemos hacer en las investigaciones, los animales y las plantas han tenido una presencia muy clara en tanto lo que les decía, el desarrollo de los jeroglíficos, las referencias a ellos, el considerarlos sagrados a muchos de los animales, y lo vamos a ver por las representaciones zoomorfas de la mayor parte de las deidades egipcias. Las plantas también sirvieron para representar situaciones de la vida cotidiana, muy vinculadas con el asentamiento poblacional en torno al río Nilo, el desarrollo de la agricultura. eh, Evidentemente con las plantas tenía una vinculación de vida, ¿verdad? Y esto se muestra en estos objetos sagrados. El estilo que se ve allí en esta diapositiva de las líneas cruzadas blancas es cruzadas blancas y los círculos, ¿verdad? Tienen que ver, si bien no se ha preservado absolutamente la pintura original, es una, eh, son cerámicas provenientes de la cultura Nagada I, del Alto Egipto. La superficie era originalmente de color marrón rojizo y se pintaba con colores blancos. La imagen del centro hay unas imágenes de elefantes en este vaso ceremonial, y lo mismo, digamos, en la que es el extremo derecho superior. La arcilla calcárea que era la utilizada, acá vemos la imagen también de un artesano orfebre, perdón, un artesano ceramista, en el que se puede ver cómo trabajaban en aquella época con los platos giratorios,
una tecnología que para el momento en que se desarrollaron estos objetos era sumamente refinada, ¿sí? También había una especialización en los artesanos que iban progresivamente incorporando nuevos elementos para su producción, ¿verdad? Muy integrados a la tierra, obviamente también, ya que también la civilización egipcia fue tal vez una de las primeras en desarrollar, digamos, el uso de la arcilla, tanto para las construcciones como para estas producciones artísticas. La siguiente, Juan, por favor. Bien, acá tenemos en esta diapositiva también otras manifestaciones de cerámica. Pero en este caso tenemos algunas recipientes destinados a contener las vísceras que se depositaron en ellas producto de la momificación, la extracción de las vísceras y su conservación como un medio en general usaban la figura de Osiris y eran lo que se conocían como cánopos. En ellos se conservaban entonces las vísceras extraídas del cuerpo del difunto como parte de un proceso de momificación que constaba de aproximadamente unos 75 pasos y cuyo ritual era muy riguroso, llevado adelante por sacerdotes especializados en esto y sus ayudantes, ¿verdad? Acá también tenemos figuras de antílopes, la cabeza del chacal, la cabeza también de un babuino, animales sagrados que van a verse también en la representación de dioses, ¿sí? Del panteón egipcio. Adelante con la siguiente. Bien. En nuestros estudios pretendemos destacar también tanto actitudes como momentos humanistas en coherencia con lo que es el pensamiento del nuevo humanismo universalista que es el que sostenemos y que nos orienta. Eh, ya hemos hecho algunas reflexiones en torno a este tema de la actitud humanista. Siendo rigurosos con las características que expone el nuevo humanismo, debemos tener en cuenta que buena parte de esas características no es posible verlas de manera específica en muchas de las civilizaciones estudiadas, pero es muy importante hacer un esfuerzo de reconocimiento de estas actitudes en la vida cotidiana, ¿verdad? Acá vemos entonces escenas que tienen que ver con la cotidianidad de la vida de esta civilización, procesos de construcción asociados a ellos. En todos ellos ponían mucho esmero y cuidado y podemos ver esta ubicación del ser humano en vinculación con los dioses como algo muy importante, ¿sí? Acá no había, eh, ya se ha superado la imagen esta que había en alguna época, que el trabajo monumental en Egipto había sido hecho por esclavos, cuando en realidad fueron artesanos remunerados, personas preparadas, muchos de ellos con ayudantes que se formaban en oficios. Entonces había si bien había una estructura de clases, estas clases estaban bien delimitadas, pero había un respeto mutuo en los lugares que se ocupaban en cada uno de ellos. Eh, en general, bueno, aquí en una de las imágenes estamos viendo la más importante que se sitúa en el margen superior derecho, un difunto presentando ofrendas a Osiris y detrás de él se encuentra Isis, ¿verdad? El dios de los muertos recibía en este caso la ofrenda del difunto recién llegado a este encuentro con los dioses, ¿verdad? Eh, por eso, la momificación, que parecería ser un proceso solo destinado a las clases más altas de la sociedad, en realidad alcanzaba a todos. Cualquier persona merecía este proceso de momificación porque había una idea detrás de la preservación del cuerpo para el retorno a la vida, ¿sí? Tenían que llegar con sus sentidos intactos a encontrarse con los dioses luego de la bajada al inframundo para ascender hacia la luz. La siguiente, Juan, por favor.
les decía entonces que el reconocimiento de esta sensibilidad propia que nosotros tenemos con las actitudes humanistas tiene que ver con primero con el lugar que se le daba a la vinculación del ser humano con sus dioses, ¿no? No había una inspiración de temor, sino de un vínculo respetuoso. Y la actitud humanista en términos concretos también puede verse reflejado en el desarrollo de la civilización egipcia en materia de medicina. Acá las imágenes tienen que ver con eso. Fundamentalmente situaciones de intervención médica que fueron muy avanzadas para su época y que heredaron a muchas civilizaciones posteriores métodos e instrumentos para intervenir en situaciones específicas. En las imágenes, el extremo, el inferior derecho de la pantalla se pueden ver un conjunto de instrumentos y herramientas utilizados con distintos propósitos. En la parte superior se ve una intervención ocular, situación que era bastante corriente, tanto en materia de odontológica, como lo conocemos hoy, como en materia ocular, justamente producto del medio ambiente, ¿no? La, la volatilización de partículas y la arena incidía mucho en la salud de estas personas. Entonces, desarrollaron cosas que son sorprendentes si pensamos en el periodo histórico, ¿no? Estamos hablando de 4, 3.000, 2.000 años antes de nuestra era, intervenciones oculares, trepanación craneal, extracción de tumores, intervenciones odontológicas, es decir, lo que hoy conocemos como caries o lesiones dentales, fueron subsanadas con distintos ungüentos, con distintas hierbas medicinales. Habían médicos especializados en esto, y en la imagen inferior izquierda lo que se ve es un nacimiento, ¿verdad? Una asistencia eh, eh, a una, al parto, que está acompañada la mujer por otras que la asistían en ese momento, y cómo en esa secuencia de imágenes se ve el nacimiento de este ser y el acompañamiento posterior a la madre, ¿verdad? O sea que habían técnicas específicas también para esto. En una cuestión muy avanzada también se desarrollaron prótesis eh, corporales que no solamente completaban, como les decía, completaron el cuerpo que debía llegar íntegro, ¿sí? Al encuentro con los dioses, sino también que sirvió para personas que en vida necesitaron reemplazo de alguno de sus partes corporales. Se han descubierto, por ejemplo, en enterratorio, prótesis de dedos de pie que se facilitaron a la persona que lo necesitó sostenerse con equilibrio eh, a lo largo de su vida. Obviamente tenemos que hablar que existió un entrecruce entre la ciencia y obviamente, y las creencias, ¿verdad? Los espíritus malvados generalmente se asociaban con la presencia de enfermedades. Las prácticas específicas tuvieron algo de este grado de esoterismo, si se quiere, más allá de la práctica específica médica. Las escuelas que formaban a los médicos se llamaban casas de vida, ¿no? Con toda la connotación que ello tiene. Esta denominación era muy clara respecto a la actitud humanista de esta civilización, que obviamente derivaron en momentos humanistas que lo vamos a ver en el desarrollo de la civilización luego de la etapa antigua, y que bueno, ya lo tendrán a cargo algunos amigos acá cuando vean específicamente, por ejemplo, el faraón Akenatón. La siguiente, por favor. Bueno, acá ya nos metemos en un tema de manifiesta complejidad, como es el panteón mitológico de Egipto. Nos es difícil comprender con claridad cómo estaba configurado ese panteón, ya que había una superposición de dioses que
representaban eh, en apariencia cosas coincidentes, en apariencia tenían el mismo propósito o la misma vinculación con alguna fuerza natural, con alguna situación que atravesaba la vida humana. Pero bueno, en el extremo izquierdo vemos a Atum, el dios creador, ¿no? El que existe por sí mismo. Este fue una deidad, todas estas surgieron alrededor de el cuarto milenio antes de nuestra era. Se fue configurando el panteón de la mitología. Atum, cuyo nombre, volviendo a lo que les comentaba hace un rato, es una traducción helénica, digamos, en griego, sería la denominación que tenía, y Temu, que era la denominación del dios egipcio, ¿verdad? Es este dios emerge, según las creencias, emerge del caos primordial para darle eh, mm, inicio al universo como tal, como lo conocemos, y creó con posterioridad a los otros dioses que formaban parte del panteón, lo mismo que al mundo, obviamente, ¿no? Eh, Atem o Atom o Atum o Itemu, como se lo conoce, no necesitó de una contraparte para la generación de vida. Y esto, digamos, es algo muy particular de este dios, que en general los otros dioses del panteón siempre tenían una contraparte, habían contrapartes masculinas y femeninas. El dios Ra, ¿sí? Que es uno de los conocidos, que también se lo conoce como Amon-Ra, también, el dios del sol que da origen a la vida también en la mitología egipcia, y la influencia del sol, obviamente en este ámbito geográfico, en los cultivos, en los ciclos del río. Ra se representaba, como se ve acá en la imagen, un lancero, un halcón lancero o halcón peregrino, con el disco solar sobre su cabeza. Eh, Ra, digamos, a diferencia de Atum, Ra era representado como el sol en su cenit, ¿verdad? Ese sol importante presente en los días. En cambio, Atum tenía un ciclo, ¿sí? En el que en el ocaso bajaba al inframundo para luego, eh, con las famosas barcas que siempre están presentes en muchos de las representaciones del inframundo, la circular de la barca lo llevaba nuevamente a ese renacer del día siguiente. Entonces, el Atum representaba el ciclo completo, mientras Ra estaba representando el sol en su cenit. Osiris, el siguiente, es el inventor, digamos, a él se le asigna la invención de la agricultura, por ende, el sustento de la vida, ¿no? Incluso se dice que fue un faraón que reinó en un periodo muy beneficioso, civilizador y de avance en esta civilización. Según la mitología, Osiris muere ahogado en el Nilo, es desmembrado por una conspiración organizada por Set, su propio hermano, ¿sí? Este desmembramiento, digamos, lo pone en situación de muerte, pero la intervención de Nefti, perdón, la hermana de Osiris y de Isis, hacen que vuelva a la vida, ¿sí? Entonces, este martirio, digamos, de Osiris, su muerte y desmembramiento, le vale la conquista del mundo del más allá o del inframundo y su vuelta a la vida, ¿sí? Lo que es todo un tema muy simbólico en la cultura egipcia, la resurrección, la, la trascendencia, ¿sí? El ciclo de la vida inacabado. Bueno, para irlo haciendo un poco más rápido, después tenemos Isis, justamente como le hablaba, la esposa de Osiris, que la retrata como una mujer con un jeroglífico en forma de trono sobre su cabeza. Después está Set, el famoso hermano agresivo de Osiris, que representa justamente el señor del caos. Es el dios de la sequía, es tumultuoso, incontenible. Eh, en este
digamos, en estas representaciones que se hacen, Set estaría representando justamente la- los aspectos más violentos, más agresivos de la cultura. Y como compensación, digamos, en la intervención de Isis, volviendo a la vida de Osiris, la vincula con la fecundidad, con la maternidad, con la salud. ¿Sí? O sea, sería la vuelta al equilibrio, la dualidad necesaria entre aquellas fuerzas más desestabilizadoras, más caóticas y las que nos retoman en el equilibrio. ¿Verdad? Bueno, después está nuestro amigo Anubis, aquí con la cabeza de chacal, muy conocido en las representaciones. Es el guardián de las tumbas, está asociado con la muerte, con la vida después de la muerte. En la religión tiene un papel muy importante. Es el dios orientador y patrón de los embalsamadores, de aquellos sacerdotes iniciados que llevaban adelante las prácticas de embalsamamiento que realmente fueron el eje de una serie de cultos que atravesaron todos los siglos del desarrollo de la cultura egipcia. Eh, Guía, obviamente, como en otras culturas, porque es obvio que debemos destacar que la mitología egipcia influyó en el desarrollo de muchas religiones posteriores. Entonces la figura de Anubis como aquel que nos acompaña en el umbral de la vida y la muerte, es una figura que vamos a ver reiterada en otras mitologías posteriores, en otros corpus religiosos, ¿verdad? Eh, bueno, ahí después creo que tenemos a Ator, ¿sí? Ator es una diosa que desempeñaba una gran cantidad de papeles, digamos, es una deidad estelar o del cielo. Madre y consort, era la madre y también consorte de Horus, ¿sí? Como les decía, no tiene un papel claramente asignado, sino que hay varias representaciones en torno a Thor. Horus, que es el elevado, el distante, que es el dios con cabeza de halcón, desempeñaba también numerosas funciones. En realidad, la más destacada es que era el dios de la realeza, es decir, el protector de faraones y el dios del cielo, pero también estaba vinculado con la guerra y con la caza, la cacería. Eh, Horus, en la mitología, en estas historias mitológicas, también tiene una lucha prolongada, ¿sí? Eh, contra Set, ¿sí? Helenizado, digamos, el nombre Horus es el helenizado, digamos, vinculado con el idioma griego. La denominación egipcia era de Eru o Ar, en realidad no era Horus específicamente, pero bueno, es el hijo de Osiris y que también desarrolló una lucha contra Set, el dios este tumultuoso que mencionaba. Tot es un dios muy importante porque es el dios de la sabiduría, ¿sí? Representa la ciencia, la magia, también el juicio, y muchas veces también se lo vinculaba con la luna, a Tot, pero tiene un papel muy importante y en la experiencia ya lo recupero esta figura porque era el consejero, era quien intermediaba entre los dioses y entre los dioses y los hombres. Entonces su vinculación con- como en el culto era muy importante en este sentido, como era que elevaba los mensajes a los dioses, intermediaba entre ellos. Es el que aparece acá con una cabeza de ibis, ¿sí? Un ave también muy importante dentro de los animales sagrados de Egipto. Podía encontrársela también como en las cerámicas que vimos anteriormente con la cabeza de un babuino. Sekhmet o Sati o Nermet también es una diosa que representa la fuerza y el poder. También era vinculada con la guerra y con la venganza,
pero también tuvo un papel muy vinculado con la medicina, ya que se la asociaba con la ciencia de la salud, con la curación, ¿no? Como que era la vuelta al equilibrio. Es una mujer con cabeza de leona, con el disco solar, como se ve allí en la imagen, sobre su cabeza, y el Uraeus, que es la diosa serpiente que envuelve el disco solar, ¿no? Ustedes fíjense la calidad del simbolismo en esta cultura, ¿sí? Las imágenes eran muy cuidadas, no era antojadizo ninguna de estas representaciones, sino que estaban vinculadas con la consideración sagrada de los animales, con el simbolismo que había detrás de cada uno de los dioses. Si bien en los siglos posteriores, en los periodos más tardíos ya de la cultura egipcia, se fue simplificando el panteón, esto marcó toda esta etapa predinástica de la que hablábamos. Estamos hablando de un desarrollo de muchos milenios. Head o Hood, ¿sí? Este que lo estuvimos compartiendo en algún encuentro previo en el programa de radio. Eh, Head era representaba al espacio infinito, ¿sí? Head está fuera digamos, es que aparece en la diapositiva, en la zona izquierda inferior. Allí Head estaba representando la inundación, la inundación como este ciclo de vida permanente, ¿no? Entonces, el caos acuático y el restablecimiento del equilibrio era parte del simbolismo de Het, que podía ser denominado también como Hut, Hat, Wa, Atut. Una forma de representación es esta que estamos viendo acá, con las ranas esas que aparecen al costado de la imagen, y también se lo solía ver como con la cabeza de rana, ¿no? Mientras que su contraparte Autet, la contraparte femenina, aparecía con una cabeza de serpiente y simbolizaba también la fertilidad, la creación y la regeneración. Ya vamos terminando con esto. Vamos a la siguiente diapositiva, Juan. Bien, en los mitos de la cultura, ¿sí? Un componente muy importante que orienta nuestras investigaciones, necesariamente tenemos que hacer referencia al arte funerario, ¿sí? Los mensajes que estaban impregnados en los templos, en las tumbas, tenían que ver con recorridos de vida, con mensajes a los dioses, con la trascendencia, ¿sí? Con que la finitud de la vida humana no debía impedir el que generaciones posteriores o los siglos por venir supiesen de nosotros. Entonces había mucho esmero en las pinturas, en los detalles con que se eh, ornamentaban estos lugares, con la forma, la disposición de los mismos, ¿sí? La disposición que tenía que ver con una astrología muy desarrollada que tuviesen los egipcios también. Los sacerdotes se ocupaban generalmente de este tipo de cultos, de los ritos religiosos, de los ritos que tenían que ver con la momificación y el paso a la trascendencia del cuerpo del difunto. En general, este estamento, este clero, digamos, era hereditario. Si los sacerdotes heredaban a sus hijos la formación, debían tener sólidos conocimientos no solo de teología, sino también de medicina y astronomía, y en particular los sacerdotes que respondían a Ra tenían una gran reputación por sus conocimientos estelares. Eh, Se ocupaban de la administración de los templos, estaban asesorados por unos auxiliares que trabajaban con ellos, se ocupaban de los rituales cotidianos, los rituales sobre todo de purificación, eh, bien en particular eran designados, el primer sacerdote era el faraón, y a continuación, digamos, se encontraban todos los estamentos inferiores sacerdotales, pero que tenían esta función muy importante, purificación, eran
responsables de preparar los alimentos que se ofrendaban, eran responsables de todo el proceso de momificación. Eh, Generalmente tenían algunos auxiliares que acompañaban estas prácticas con música y cantos, y muchos de ellos, particularmente, y por las imágenes que se nos han heredado, se puede observar la particularidad de que muchos de estos músicos y cantantes eran ciegos. La siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, Juan, por favor. Bien, acá también vemos entonces las prácticas estas que les mencionaba de momificación, en este caso Anubis aquí acompañando un proceso de momificación. eh, los instrumentos utilizados en todo el proceso de momificación y todos los pasos subsecuentes, que eran aproximadamente 75, como les mencionaba, tenían como propósito mantener con vida todos los sentidos del difunto. Y vemos las máscaras mortuorias, el reemplazo de los ojos, por ejemplo. Debían poder comer, beber, hablar, oír, oler, ¿sí? Después del plano de la muerte. Y esto era algo sobre lo que se prestaba mucha atención y se incorporaban la orfebrería, la joyería vinculada con los cultos fúnebres, tenía como propósito esto, la preservación en el mejor estado posible del cuerpo para la trascendencia. Eh, este proceso era muy riguroso, estaba muy prescripto y tenía toda una eh, digamos, tenía toda una presencia en la vida cotidiana, inclusive más allá de los rituales funerarios. Se conocía como el ritual de la boca era abierta, era un difunto con una azuela y se le ofrecían ofrendas de agua y comida para que los sentidos fuesen rehabilitados. Por eso es que muchas de las momias tienen entreabierta la comisura de sus labios. Eh, Obviamente los órganos que se extraían se preservaban en estos recipientes cerámicos que les mencionaba y se depositaban junto con el cuerpo en las tumbas. Los sarcófagos de piedra eran destinados en general a los faraones, pero la población en general se sepultaba en cámaras funerarias más simples y generalmente los enterratorios eran colectivos. Eh, en la época antigua de la que estamos hablando, las construcciones monumentales características fueron las pirámides y luego por distintos eventos de la historia egipcia se desarrolló lo que hoy conocemos como el Valle de los Reyes, con otro tipo de enterratorios de donde fue descubierta la tumba de Tutankamón, que evidentemente fue la que mayor cantidad de datos aportó hacia la década de 1920-1930 del siglo XX por el estado de preservación, que accidentalmente había quedado librado de las manos de los profanadores. Como pueden imaginar, la riqueza contenida en todos estos enterratorios siempre resultó un atractivo para ladrones y saqueadores. Bien, eh, la, todo el ritual tenía una connotación, una sensibilidad de mucha armonía, porque era el acompañar al que se iba en estos últimos pasos para que después se diese el retorno hacia su hogar, ¿no? Sí, el hogar como la vida misma en el ciclo continuo. Bien, este contacto con el mito es evidentemente quise destacar el mito que fue más trascendente, más importante, las prácticas y rituales que nos dieron cuenta de la dualidad, de la posibilidad de trascendencia, ¿sí? Y que muy consistente con nuestros pensamientos, eh, si todo termina con la muerte,
qué sentido tendría la vida, ¿no? Y creo que esto es muy absolutamente gráfico en esta civilización que tan respetuosamente he tratado de presentarles hoy. Bueno, finalizamos ya, Juan. Gracias, Carlos. Felicitaciones. Carlos, espectacular, muy buena. Sí. Entonces, Muchas gracias. Ahora, Excelente presentación. sí. muchas. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Aquí tengo la experiencia Muchas guiada. gracias. Sí, Gracias, Carlos. Muchas gracias. Muy bueno, Debo haber Carlos. sabido disculpar excelente. esta afonía que me viene matando desde ayer. Sí. Tengo una faringitis importante, por eso por ahí he tenido un tono de voz que no hubiera sido No, No. hablabas como una momia, no te preocupes. Claro. Ah, Muy inspirador. Sí. Muchas gracias. Bueno, Gracias, espero Livia. espero que la experiencia guía también sea de su agrado. Si hay alguna pregunta, bueno, Juan, vos verás, no, perdón, Mónica, que era quien estaba de la federación. Sí. No, pero ahora viene la experiencia guiada. Exacto. Bien. Sí. Entonces, sí, de parte nuestra sería, si quieres, orientar un pequeño relax mientras voy Sí. preparando la presentación. Así que Sí. los invito a cortar sus audios, Sí. acomodarse, cerrar los Sí. ojos Sí. y quedar en manos de Carlos. Sí. Bien. Vayamos entonces aquietando nuestra respiración. Cerremos nuestros ojos, preparándonos para recibir esta experiencia que nos pondrá también en contacto con lo más profundo de nuestro ser. Sintamos esta corriente de paz que nos va invadiendo desde nuestra cabeza, que baja a través de nosotros, que nos va permitiendo relajarnos. Sentimos cómo recorre nuestro cuerpo esta sensación de serenidad, esta sensación de bienestar. Nos predisponemos entonces a hacer un encuentro profundo con nosotros mismos, algo que trascienda los siglos que nos han separado de esta civilización, pero que nos pone en contacto profundo con ellos. De a poco vamos aquietando nuevamente la respiración, nos vamos predisponiendo en una posición cómoda y relajada para escuchar esta experiencia en la que nos vamos a sentir inmersos en los siguientes segundos. Experiencia guiada de muerte y resurrección. El ulular del viento de constante presencia acompaña mi partida con la salida del sol para cumplir mi labor. A lo lejos se escuchaban cánticos e invocaciones de los sacerdotes y sus ayudantes, desarrollando el ritual de purificación matutina. Oh, noble Sekhmet, asiste a nuestro faraón. La diosa de la curación debía derramar su aliento sobre nuestro amado faraón. Su salud había empeorado según las voces que recorrían la ciudad. Anif, mi padre, el creyente, me enseñó desde muy pequeño su oficio de artesano, y los cuidados pródigos de Meret, mi querida madre, habían hecho de mí un buen trabajador. David, hijo, que los dioses te acompañan en este importante día, me dijeron. Sabían que los acontecimientos que vivíamos le daban una carga adicional a mi tarea. Ansioso y preocupado me dirigí con mis herramientas hacia la tumba recientemente acabada de construir. En ella yacería el cuerpo de nuestro faraón, preparado para el viaje que le aguardaba. Con mis compañeros debíamos concluir aquel friso que daba cuenta de la grandiosidad de su vida y sus hechos. Ya habíamos impreso nuestros símbolos en monumentos y templos, pero aquella ocasión nos llenaba de una sensación mucho más profunda. El ciclo infinito de la creación nos convocaba a dejar registro para la trascendencia de aquella vida que parecía apagarse pronto, iniciando su viaje al inframundo para retornar a la luz.
Ya en el lugar trabajamos con ahínco todo ese día, que pareció más largo de lo habitual. Cada símbolo que cincelábamos daba cuenta de una parte de la historia de esa ilustre vida, para que los tiempos por venir no desconociesen lo que hoy vivimos. La piedra, amiga y gentil, nos permitió cumplir con la obra tal vez más importante de nuestras vidas. El muro nos devolvió entre luces tenues el largo recorrido de los caracteres estampados sobre él. Un sacerdote que se acercó a verificar lo hecho notó la atención de nuestro grupo, que próximos unos con otros aguardábamos ansiosos su veredicto. Lo que pudo ser una simple mueca se transformó en una leve sonrisa cordial, y con una pequeña reverencia de su cabeza se alejó por el largo corredor. Aliviados nos miramos unos a otros y suaves palmadas y abrazos nos llenaron de satisfacción. La luz del día que iba terminando fue amable con mis ojos que venían de la semipenumbra. Estaba tan conmovido por haber contactado con lo más profundo de mi ser en ese ámbito sagrado que no pude evitar que algunas lágrimas rodaran por mis mejillas. El camino a casa tenía el agradable sabor del encuentro por venir. El sabio dios Tot me acompañaba. Hoy había intermediado con los dioses para hacerme sentir parte del infinito de la creación. Muy bonita, muy buena la experiencia, Carlos, gracias. Sí, Gracias, Carlos. hermosa, Carlos. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Carlos. Sí, Muy bueno, Carlos, Gracias. todo excelente. No, bien. gracias. Una presentación súper interesante. Sí, La forma de presentarlo, buenísimo, un modelo fantástico. La sí. experiencia, bueno, ni qué decir. Bueno, me alegro mucho. Era tratar de, como les decía, respetuosamente transmitir un fragmento de esta cultura y en la experiencia guiada la posibilidad de acercarnos a la vida de un artesano que tuvo un importante papel en el desarrollo del arte que nos heredaron los egipcios. Sí, Yo quiero contar qué pasó en la experiencia. sí. Sí, Yo creo que damos paso en este momento a algunas preguntas o comentarios con respecto a la experiencia y a la cultura. Si queremos, podemos ir levantando la manito y si quieren preguntar a Carlos de su cultura. bueno, yo voy a empezar, ¿me oye? Sí, perfecto. La experiencia fantástica, yo estaba vestida así como un egipcio y fui caminando, subí la escalera, estaba la tumba allá y entonces dice que uno va con el cincel escribiendo una frase. En el momento yo puse el cincel y di el primer golpe y sale una luz, así un destello. Qué cosa tan espectacular. Ahí yo sentí como algo así como, no sé, muy, muy iluminado ese destello, pero una conexión de muy, muy, muy atrás, como un constructor de verdad de esa época.
hasta mi pelo así liso, pegadito, pegadito, todo, todo fue, pero el impacto magnífico fue cuando yo puse el cincel y di el primer golpe. ¡Prim! Ese fue el destello de luz más bonito, como si hubiera abierto una puerta, una entrada, una cosa. Fue muy bonito. Muchas gracias, de verdad. Y ahí vi ahí al faraón, la gente que está con la misma cinceles haciendo su propio destino, más o menos como así, pero el destello fue la apertura de una entrada. Una entrada fue fantástico, fantástico, estoy erizada. Esa fue la experiencia, gracias. No se te escucha, Mónica, no se te escucha. Micrófono, Moni. Está silenciada, Mónica. Perdón, yo también. Daniel, parece que querías hacer una pregunta tú, ¿verdad? Adelante. Hola, sí, Mónica, Sí. gracias. Perdón, yo también Bueno, estaba muteada. No me di bueno, cuenta. eh, Disculpa. tres cositas. En primer Mm, lugar, felicitarte, Carlos, sí, felicitarlos a todos por el excelente trabajo, la buena presentación. El Centro de Estudios Humanistas de las Américas es un ejemplo de centros humanistas a nivel mundial, sí, así que sí, felicitaciones a todos. Eh, en segundo lugar, bueno, la verdad que me gustó mucho y si me permite, Carlos, quiero hacer un comentario y después una pregunta. El comentario es sí, sobre eh, que la cultura egipcia nos deja a nosotros un ejemplo de un momento humanista con Akenatón. Para nosotros, Akenatón ha hecho una reducción de todo el sistema de creencia acumulado a lo largo del tiempo en Egipto y presentar el mito como algo profundamente inspirador y transformador, sacando todo el panteón de dioses que había hasta el momento. sí. Y ese momento humanista para nosotros fue significativo y podría haber cambiado la historia de la humanidad si se hubiera mantenido en el tiempo hasta el presente, digamos. Ese es el comentario con el permiso del Carlos que quería hacer. Y en segundo, y lo tercero es la pregunta, Carlos. Nosotros en nuestro estudio de método, y como bien implementaste en este estudio, Sí, hay un punto que nos parece muy importante, que es el impacto que tiene en el investigador aplicar el método estructural dinámico. Y la pregunta es concretamente, ¿qué te pasó a vos con este estudio? Nos interesa y nos interesa particularmente tu testimonio. Gracias a todos, Carlos, gracias. gracias, Daniel. No, gracias, gracias, Daniel, Sí, por los comentarios. Obviamente lo mencioné lo de Akenatón porque el recorte que pensamos hacer por una cuestión también de que es muy difícil tomarse una hora o poco más para presentar con la suficiente calidad que merece eh, estos más de 40 siglos de desarrollo de una civilización. Por eso el corte fue al Imperio Antiguo. Eh, a Kenatón todavía faltarían unos cuantos años más para que llegase al escenario. Pero obviamente les decía en esta que todo este prolongadísimo periodo predinástico, que lo, por suerte se está salvando, se está sacando de la oscuridad que fue un periodo de atraso de una civilización muy precaria, como les decía, el hecho de que
no hubiese un desarrollo profundo de la escritura en algún momento, no significó que estas civilizaciones fueran muy evolucionadas, muy claras en el contacto con la naturaleza, los ciclos de la naturaleza, el manejo de los tiempos, la, el contacto con la astronomía, una astronomía avanzada en aquella época. Por eso es que este, este panteón complejo, esta mitología compleja, que les decía cuando les ponía que era bastante difícil de comprender porque había superposición en los roles asignados a estos dioses y su influencia en la vida cotidiana, fue obviamente simplificado y evolucionado siglos después. Eh, en particular, por lo que me preguntas, creo que fue esta una experiencia inmersiva, ¿sí? En el sentido de que uno siente que está trasladándose a una época tan lejana, ¿sí? Estamos hablando de muchos miles de años, es decir, esto nos permite dar cuenta también de nuestra posición en la historia de la humanidad, en nuestra vida actual, cómo somos este continuum de generaciones que nos antecedieron y que nos heredaron. Entonces, eh, pensarlo en estos términos, ¿sí? Pensar en los términos de estas dificultades, de esta adaptación necesaria que tuvieron que hacer a un entorno que les resultaba contenedor, amigable, dotador de vida, fue muy profunda, realmente fue muy conmovedor, sin contar el, la tecnología aplicada y la vinculación con estas rituales de toda su arquitectura. Todo tenía un propósito, cada una de las cámaras, cada uno de los frisos, cada una de las representaciones tenía un sentido en sí mismo. Y esto es profundamente conmovedor. Es decir, nada fue hecho sin un plan que los vinculara con este mito residente en lo más profundo de la civilización, que marcó la vida de todos, y que obviamente lo vemos en estas obras monumentales, pero si nos quedamos solo con la complejidad de la construcción, creo que nos perdemos de vista la profundidad del sentir de los egipcios puesto detrás de cada una de las construcciones, en el tallado de cada una de las piedras, en la producción de cada una de las cerámicas. De la misma forma que lo hemos visto en otras civilizaciones, cuando podemos apreciar el arte de nuestros antepasados americanos y vemos una pieza de orfebrería o lo que fuese, es dable imaginar las manos del artesano puestas sobre la pieza, la extracción del metal, el trabajo con la arcilla, y los dedos esos impregnados de la humedad de la arcilla, el grabado de cada uno de los caracteres. Yo creo que eh, se siente esto, ¿no? Se siente esto como una profunda vinculación con uno mismo en lo profundo, con lo sagrado que reside en nosotros, pero estamos recuperando también lo sagrado de estos antepasados que tan respetuosamente pensaron en los que íbamos a venir sin saber quiénes eran. Así que creo que con eso respondo un poco lo que me preguntaba Dani. Gracias, Carlos, Gracias. perfectamente. Un abrazo. Sí, sí. No sé si seguimos, si hay otra pregunta, de Sí, algún comentario. Gracias, Tino. sí, sí. Oye, muy agradecido, Carlos, por Sí, llevarnos a este ámbito. Sí. Y sí que, como decía Cecilia, en sí. algún momento que nos llevaste a ese friso, si pudieras contarnos algo más sobre algún tipo de profesiones más que intervinieran ahí y también con la reflexión esa que tú lanzas también con el tema del tiempo, si hay que hacer algo con respecto a quienes nos ponemos a investigar, con respecto a esa mirada sobre el tiempo, de cómo vivirlo, alguna sugerencia que tú tengas relacionado también con lo que decía Daniel, en tu experiencia de cómo afrontar las investigaciones para que nos llegue también esa transmisión de las diversas profesiones en ese caso que intervienen dentro de una cultura que transmitimos. Y muchísimas gracias por
hacernos llegar tantos valores. No, gracias, Tino. Sí, obviamente había una especialización en los artistas y artesanos que participaron de estas construcciones, desde los que tuvieron que aplicar tecnología en el movimiento de estos enormes bloques de piedra, la disposición de las pirámides, la disposición de los templos, la provisión de las materias primas requeridas para las construcciones, eh, pero en el detalle fino, digamos, el amor puesto en esto, ¿no? Porque, como les decía en la experiencia guiada, tengo que ser capaz de transmitir con esos símbolos, con ese jeroglífico, con esa escritura, con esa eh, estampar en ellos una historia de vida, ¿no? Y la historia de vida es contarles a los que vendrán después quién fue el que está enterrado allí, qué sucedió en su tiempo histórico, cómo eran los movimientos de esa sociedad, quiénes lo acompañaron, en qué dioses creían, ¿sí? Estamos hablando de tratar de capturar escenas de la vida cotidiana y cuestiones que tenían más que ver con las creencias y la trascendencia de esas personas, ¿no? La liturgia, el que tallaba la piedra, pero también el que pintaba, ¿no? El que producía los extractos naturales de las plantas de la zona y de las tierras de la zona para dotar de colores cada una de estos frisos, cada una de estas cerámicas. Es decir, todo en sí mismo tenía este sentido profundo, ¿verdad? Y no es fácil, digo, no es fácil. Nuestra existencia en este plano a veces es muy escueta, es muy limitada, pero necesariamente tenemos que producir un proceso de ruptura, decir de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Y el de dónde venimos también tiene que ver con esto, tiene que ver con estos nuestros primitivos homínidos que se animaron a desafiar el territorio, que se animaron a enfrentar sus miedos, se animaron a peregrinar, que se animaron a trasladarse de los lugares donde estaban, que siguiendo la caza o la recolección se movieron por miles de kilómetros para poblar todo nuestro mundo y que de repente sintieron que debían afincarse y que de repente desarrollaron por más de 10.000 años. Estamos hablando de una cifra muy difícil de comprender. 10.000 años nos llevó aproximadamente eh, producir algunos de los cambios en los comportamientos y casi 90.000 años en controlar la crianza de animales y la agricultura para que nos proveyese lo que hoy nos provee y lo que hoy nos alimenta, ¿no? Eh, decir, no es casual, creo que tenemos que volver a esto, al respeto profundo de esta historia humana, porque la planta que hoy nos alimenta, el maíz que hoy comemos, el tomate que disfrutamos en una ensalada, mm, llegó a nosotros gracias al esfuerzo de un montón de generaciones anteriores que supieron amigarse con la naturaleza, proveerse de ella, pero también rendirle el respeto necesario, ¿sí? Sí. Acostumbrarse a los ciclos de la misma, acostumbrarse también a reverenciar al animal que sacrificaba su vida para darnos la vida a nosotros, ¿sí? Yo creo que son cosas que, dichas así por ahí, parecen nada más que frases, pero en mi caso particular te puedo asegurar que cada una de esas cosas produce una sensibilidad particular, como decía Cecilia, que conmueve, que, que te enraiza profundamente en el todo que es la humanidad, ¿no? Te hace sentir parte de esta familia humana, de este planeta que nos contiene y del que formamos una parte intrínseca, y a él volveremos, de él venimos y a él volveremos. Y creo que eso es más que un mensaje. No sé si es un poco lo que esperaba escuchar, Tino, pero es un poco lo que puedo transmitirte. Sí, muy agradecido, Carlos. Claro que sí. Gracias, Carlos. Sí. Gracias. Parece que, Gracias. parece que también, gracias Carlos,
Parece que también Juan Manuel quería hacer una pregunta. Gracias, Mónica. Mm. Carlos, yo tengo una pregunta. ¿Tú pudiste ubicar o has visto o rastreado el dios Amón? Porque vi que tú le diste una preeminencia cuando se une con Amón-Ra en un segundo momento, pero en la investigación que hizo Tino sobre los pueblos Amasij, Sí. también se compartió el dios Amón en Libia. Es decir, pareciese que fuese un dios antes de Egipto o paralelamente al proceso de inicio del proceso predinástico. ¿Pudiste ubicar algo, conocer algo? Sí, esto que les comentaba, en realidad, si datamos la civilización egipcia en estos 4.000 años antes de nuestra era, como que aparece como una civilización ya configurada, perdemos de vista que ha habido un largo proceso de aproximadamente entre, voy a decir algo que es difícil de comprender, ¿no? Como que parece por ahí una cifra inabarcable, pero estamos hablando de 30 a 50.000 años en los que ya la presencia humana afincada en la zona, lo que se conoció como las culturas nílicas, que se diferenciaron de otras culturas africanas, se habían afincado en la zona. Y obviamente los cambios en el recorrido del curso del río hacen que las investigaciones que se desarrollaron, sobre todo en los oasis libios, eh, pueden demostrar la clarísima vinculación de esta cultura libia, que en ese momento no estaba diferenciado, si eran unas culturas nílicas, que dieron lugar después al desarrollo de la civilización del Bajo Egipto, ¿verdad? De la zona del Delta. Así que sí, obviamente han compartido, así como heredaron a las religiones posteriores, también recibieron de estas culturas primitivas que se asentaron en la zona del cauce del río, ya habían desarrollado un panteón de deidades que fueron evolucionando y que se fueron configurando, ¿no? A veces Amón es el dios oculto, es el dios misterioso, que se fusiona con Ra en el culto al sol, ¿sí? La importancia del sol y de la luna en estos de los ciclos, ¿sí? Eh, y obviamente, digamos, eh, la importancia que se les dio en este panteón de dioses, a todos y cada uno de ellos, es es muy importante, pero creo que hay dioses como que son fundantes, ¿no? Y estos dioses fundantes no salieron de ningún lado, sino que fueron una configuración que se dio por un fuerte intercambio con las civilizaciones eh, previas que ya estaban afincadas en la zona del Nilo, que fueron migrando desde el África subsahariana hacia la zona del Mediterráneo, ¿sí? Y que se afincaron allí, que yo digo, estamos hablando de periodos extremadamente largos, estamos hablando de 30 50.000 años, estamos hablando de 10.000 años eh, en los que se definió, digamos, una forma de vinculación con el territorio y que da lugar a esta civilización ya conformada hacia 4.000 años antes de nuestra era, ¿no? Con prácticas específicas, con modelos de construcción, con afincamiento, que después van a ir evolucionando ya en el Imperio Antiguo hasta estas formas de construcción monumentales, pero esto no hubiera salido de esa manera si no muchas generaciones anteriores ya hubiesen trabajado formas de construcción, ya hubiesen trabajado sobre los ciclos vitales del río, sobre los lugares de localización, porque recordemos que la inundación también es una situación de caos, ¿no? El retiro de la inundación me permite cultivar las zonas, el limo fértil proveniente de Nubia, en ese caso lo que es Sudán hoy había arrastrado, el río traía la vida nuevamente, ¿no? Luego de ese caos de la inundación. Así que yo creo que todos estos ciclos han sido muy Sí. estudiados, muy asumidos por todas estas civilizaciones y obviamente diferenciar
las civilizaciones que se afincaron más hacia el oeste, digamos, hacia la zona del desierto libio y las del delta, eh, la, como la fusión del Alto y Bajo Egipto, un periodo de transición que estamos hablando de milenios. ¿No? Estamos nosotros acostumbrados a la inmediatez del siglo XX y del siglo XXI, nos cuesta comprender procesos que exceden los 1500 años para generar una integración tanto en panteones como en deidades y creencias, ¿verdad? Así que bueno, creo que eso es un poco lo que te decía, que creo que los dioses, así como después se pusieron en cuestión y se simplificó el panteón, en su momento el desarrollo y la fusión de alguno de ellos llevó mucho tiempo, pero la configuración es un poco la que les presenté. Traté de tampoco no profundizar mucho más sobre esto porque creo que la complejidad de este panteón, incluso de Atum, ese dios Atem o Ten, que es el primigenio, ¿sí? El que surge del caos original de los tiempos y que produce la creación del universo, el mundo, de los dioses posteriores dividiéndose a sí mismo, ya es en sí mismo ya una cuestión difícil de comprender. Pero bueno, era en esta etapa primitiva, estuvo muy presente, esta forma de creencia y este enfoque de la mitología. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Parece- Cecilia Pachas, parece que quiere hacer una última pregunta. Y Remigio. Creo que primero es Cecilia. Cecilia, sí, está muteada. La Ceci está. Sí, sí, Carlos, ante todo, una excelente investigación, felicitarte por ello, Sí, sí, superaste sí. todas mis expectativas. Em, eh, Nos has descrito la religión como aquello más cercano a lo profundo del ser humano. Nos has mostrado a las deidades que posteriormente serán reiteradas en otros corpus religiosos cuyos rituales se van a replicar con una connotación armoniosa y con la idea de que retornarán a su hogar. Vemos la creencia de esa trascendencia y está muy ligada a lo que mencionaste. Si todo termina con la muerte, ¿qué sentido tendría la vida? Eh, Quisiera saber, con los estudios que has realizado, con estas investigaciones, ¿no te parece de que el ser humano de ese tiempo y el ser humano de hoy mantienen esa misma emoción, esa misma creencia? Gracias. Y felicitarte nuevamente, amigo. Gracias. Gracias, Ceci. Muchas gracias, Sí, Ceci, por lo conceptuoso de tus palabras. Realmente, sí. bueno, conmueve y alienta a seguir explorando en esta vía. Creo que como que vengo del ámbito de la educación, creo que nunca terminamos de aprender cosas, ¿no? Y creo que uno aprende en el contacto con ustedes, aprende en estas devoluciones que hacen respecto al camino que uno ha elegido. Y sí, obviamente, la mitología en los egipcios constituyó, como dije, creo en alguna oportunidad con en el programa de Tino, me parece, fue un pilar ético de la cultura egipcia, la mitología. Esta, esta dualidad del caos y el equilibrio, ¿no? Del inframundo y el mundo de la luz, eh, estuvieron muy presentes, impregnaron estas creencias, la vida cotidiana de de toda la civilización egipcia y configuraron su modelo de organización social. Su, Son 40 siglos en los que resultaron no indemnes, digamos, pero sobrevivieron a un montón de invasiones. Los pictos, los hicsos, la lucha con los hititas.
las invasiones de los macedonios, los griegos, la influencia griega, la influencia romana, la influencia musulmana. ¡Wow! Hay que tener, Sí, digamos, pilares muy claros y muy consolidados para que esta cultura permaneciese tantos siglos y asimilando los embates de otras culturas que necesariamente las influyeron, pero que influyó muy claramente en los panteones de otras religiones. Isis y Osiris están presentes de modos muy diversos en otros panteones, los grecorromanos, obviamente, que son los que en definitiva constituyeron una serie de panteones también y de mitologías en torno a ellos, ¿no? Creo que para esto que me preguntaba, eh, esta vida que uno asume como más simple que tenían estos nuestros antecesores, creo que por ahí nos puede llamar a cierto tipo de engaño, ¿no? Sí tenemos nosotros que recuperar el anclaje a la fuente, ¿no? Lo que pretendemos nosotros desde el humanismo creo que es esto, cuando hablamos de la nación humana universal, que es el recuperar las cosas que nos enlazan, las que nos aproximan, las que nos unen, cuando hay tantas cosas que nos dividen, cuando hay tantas cosas que nos distraen del propósito de la vida, cuando hay tantas cosas que nos hacen mm, perder el rumbo circunstancialmente. Entonces, retomar estos procesos, estas investigaciones, la utilización de nuestro método, eh, nuestro cuerpo metodológico, doctrinario, si se quiere, nos lleva eh, a, a cosas ya recuperadas de otras culturas, inclusive, ¿no? Estamos hablando de que hemos abrevado de la meditación, que abrevamos de las prácticas respiratorias, ¿sí? Que abrevamos de los procesos de concentración y de estructuración del pensamiento, y hemos configurado una metodología propia. Y esto creo que es muy importante que lo valoricemos todo el tiempo, que lo difundamos y que aprendamos nosotros a mejorar cada uno de nuestros procesos en este intercambio, porque es así, es decir, somos herederos de aportes culturales muy diversos y hemos configurado también algo que heredaremos, si todo sale bien, a las generaciones que nos van a continuar. Y Egipto es un ejemplo muy claro de ello. Como sí. cuando tenés claras cuestiones que te van a trascender, cuando tu vida no termina con la muerte, eh, dejas una marca muy importante en el mundo, y creo que lo hicieron. Gracias, Carlos. Gracias, Como, como, Carlos. como Gracias, dijiste, Carlos. las Sí, Me bases para una nueva emociona. civilización. sí, Gracias. Muy, sí, me emociona mucho. sí. Gracias, Ceci. Parece que tenemos otra pregunta de Remigio. Ah, Hola, hola a todos. sí. Hola, Sí, yo soy Remigio. Remigio. Sí, les hablo desde Parque de Estudio y Reflexión Marracuén. Solo una pregunta muy cortita. Por, tenemos también interés acá por este tema de Egipto. Entonces, una pregunta muy cortita es acerca de las fuentes de información que ha estado utilizando para como construir toda esta magnífica presentación. Em, eh, Más o menos, si nos puedes dar una indicación de las fuentes de información para que también podamos seguir acompañando el tema. Muchas gracias y obrigado. Gracias, Remigio. Bueno, sí, con gusto. Ahí ya le haré llegar entonces a Juan un Sí, listado bibliográfico para que lo ubique en el sitio, en nuestra página, para, obviamente, acá en este tipo de estudios hay una diversidad de fuentes, hay que tratar de ser lo más abarcativo posible y verificar, obviamente, la calidad de la fuente de información porque hay mucho al respecto. Pero bueno, traté de hacer un proceso de contrastación lo más acabado posible. Es decir, de verificando a través de distintas fuentes la coincidencia o no respecto de ciertos datos y cierta información en torno a la cultura. De esa forma fui depurando un poco
los documentos y obviamente, las fuentes que fui considerando, las tuve que filtrar por un proceso de contrastación y tratando de hacer un proceso de síntesis también muy acabado, porque bueno, no es un tratado historiográfico como nunca pretendemos hacerlo, pero sí tratar de hacer una aproximación lo más precisa posible a cada una de las culturas que nos toca investigar. Así que sí, con gusto yo le voy a hacer llegar a Juan para que esto quede publicado, una serie de fuentes, por lo menos las más importantes que creo haber considerado. Listo, Carlos. Tenemos Gracias, Carlos. Gracias. No, una cosita Gracias. más, Juan Manuel, también invitamos a Remigio que nos deje sus datos en el chat para hacer tener un intercambio más con él, ya que también están estos temas de investigaciones ancestrales. Creo que muy bueno. sería como muy bueno que si nos pudiera dejar sus datos, así para Listo, relacionarnos. ya Sí, dejo el correo. sí. Y también sería muy bueno para todos que vayan dejando sus datos si están más interesados en estar en contacto con estas investigaciones. Yo creo que parece que no hay más preguntas, porque, y le damos las gracias a Carlos por esta magistral presentación que ha tenido de su cultura, y pasamos al presentador Efraín Villarreal, que nos hará una pequeña síntesis de los puntos cruciales de esta presentación de Carlos Guajardo. Efraín, adelante. Gracias, Mónica. Mm, Agradecemos a Carlos por extraordinaria sí, presentación sí, de hoy. Haremos una pequeña, breve síntesis. La cultura egipcia, con un escenario de desarrollo de más de 3.000 años, heredó a la humanidad todo su bagaje cultural, reflejado en su ciencia, su arte y su arquitectura, entre los aportes más notables. En sintonía con los estudios que se han venido realizando y aplicando el método estructural dinámico, se propuso un recorrido por los principales aspectos de esta civilización en sus etapas predinásticas, el periodo antiguo, sin pretensiones de agotar el abordaje que merece una de las civilizaciones más importantes de la historia. Podemos reconocer parte de su mitología, que constituyó un pilar ético en su cultura, sus vínculos con la trascendencia, sus creencias sostenidas en las fuerzas naturales y algunos de los conceptos que fueron adoptados en cultos de desarrollo posterior. Un renglón sí, aparte lo constituye su arquitectura, lo que no puede ser desvinculada de lo citado precedentemente, ya que su espiritualidad no solo definió una mitología, sus prácticas religiosas, sino también incidió en su ciencia y en sus magníficas construcciones. A todos muchas gracias por estar aquí presentes hoy y sí. los invitamos a las próximas actividades nuestras del Centro de Estudios Humanistas de las Américas. Muchas gracias. Gracias, Efraín. Efraín, gracias. Si quieres, Mónica, después del Sí, cierre de Ildefonso, sí, yo les puedo hacer una síntesis rápida de las próximas actividades. sí, como poner el Ah, sí, Juan. calendario que tenemos en Vale, el año, tenemos ya todas las actividades que vienen. Gracias, Juan Manuel. Gracias, Efraín. Gracias, Efraín. Muchas Gracias a gracias, ustedes. Efraín, por el Y, cierre, sí, gracias. sí, Muchas Gracias, gracias. Carlos. y gracias a Gracias, Carlos. Efraín. Sí, Y gracias en esta primera presentación de este del año, año. pero desde luego que no es la única para el público más abierto. Hay más, desde luego que al interior mucho trabajo, bastante trabajo del Centro de Estudios Humanistas. Bueno, les esperamos, como bien dijo Efren, para las próximas acciones que vamos a tener. Así que muchísimas gracias, muy agradecido con todos, con todas. Gracias, Carlos, por esta excelente exposición. Nos vemos en la próxima.